Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a su podcast Panterapia. Panterapia Podcast. Muy bien. ¿Y vamos a hacer? ¿Tómbola? La vida es una tómbola, tómbola. Y le pasamos la tómbola a nuestra mano santa, bendecida. Es la izquierda, porque la derecha no es tan santa. Ajá. Siempre a la izquierda. Que la derecha no sepa lo que hace tu izquierda, dice. O al revés. Izquierda, Sol, siempre. Y le toca a Sol. Bravo. Sí hay un tema que me parece muy importante en el proceso terapéutico, que es el de el dinero. Tan, tan, tan. Entonces, por un lado, para mí, siempre ha sido muy complejo cobrar. No sé cobrar. Eso me pasa mucho. Cada vez que como actualizo mi cuota, ¿no? Me siento muy culpable, dudo si es lo correcto, ¿no? Por otro lado, desde que estaba en la licenciatura y sobre todo desde las miradas más psicoanalíticas, porque era lo que abundaba, ¿no? El tema de la relación terapéutica y el dinero siempre nos decían que era central en el proceso terapéutico, ¿no? No sé si me quedó tan claro por qué, pero entendía que era central en el proceso terapéutico. Sobre todo en el psicoanálisis. Sobre todo. ¿No? Si te mandan 3 sesiones a la semana, pues... Sí. Pero además hay otro dilema que se me cruza siempre y es saber que pues la terapia, precisamente por los costos de los procesos terapéuticos, se vuelve elitista, deja fuera a ciertos grupos de la población que no tienen el acceso, ¿no? Entonces hay como una serie de negociaciones internas, ¿no? De pronto digo, bueno, pues voy a tener mi pro bono, ¿no? Pero tengo que elegir quiénes y por qué, ¿no? Yo he elegido siempre mujeres que están en una situación de violencia, ¿no? Y que parte de esa violencia cruza por la violencia económica y entonces no pueden pagar el proceso, o en medio del proceso les retiran el apoyo económico y entonces muchas veces se ven obligadas a dejar la terapia, ¿no? Es chuy. Entonces, pues siempre ha sido un motivo de sufrimiento para mí, de ansiedad, de duda, cómo manejar esto y que sea ético, pero que sea justo, pero que sea parte del proceso, ¿no? Pero que de eso vivo, ¿no? Entonces, y además también reconociendo que dar terapia es un proceso sumamente desgastante, ¿no? O sea, sí requiere mucho de nosotras, pero además requiere estar constantemente en formación, en terapia, en supervisión. O sea, hay una serie de elementos que hacen posible que yo esté en un consultorio dando terapia, ¿no? Que requieren dinero también. Entonces, la verdad es que yo no sé qué hacer con eso y me da mucha ansiedad. ¿Cómo le hacen ustedes? Sí, pienso que es complejo también por lo que la terapia significa, ¿no? No es lo mismo cobrar por un pastel que hiciste, ¿no? Uh-huh. Por algo que tú entregas materialmente, que cobrar por escuchar a alguien, ¿no? Si nos ponemos a pensar un poco, es como, está horrible tener que pagar para que me escuchen. Es que tendríamos que poder vivir en un mundo donde somos escuchadas y escuchados todo el tiempo. Claro. No tendría, empáticamente. Exacto, respetuosa, empáticamente, sin juicios. Pero eso no pasa, ¿no? Eso no pasa. Y entonces, por eso
tuvimos que inventar una profesión, ¿no? Donde esas condiciones se garanticen, pero bueno, eso implica eso, como formación, profesionalización y bueno, eso cuesta, ¿no? Pero siento que por eso también es difícil cobrar, porque queremos a nuestros consultantes, ¿no? Con el tiempo más, es como hay un vínculo un poco, no es una amistad, pero un poco sí, es como una amistad, ¿no? Afectivo. Hay algo ahí como de cariño, ¿no? Y entonces también es eso, es como, pues a la gente a la que quieres, no le cobras por escucharla, ¿no? O sea, si mi hermana viene un día con un problema, no le va a cobrar, o sea, es como, pues la quiero y le escucho, ¿no? Entonces, eso, como que creo que tiene como estos tintes de, pues como de algo que debería ser altruista, ¿no? Y como de buena voluntad, y luego hay un billete en medio y eso como si empuerca un poco el proceso, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso lo complejiza, ¿no? Y eso. Me pasa también como yo me encuentro, o sea, me muevo en distintas esferas sociales. No, sí, o sea, como que tengo mis compañeras terapeutas hippies que son ustedes. No necesariamente es, o sea, esto tiene que ver con la cantidad que se cobra, pero, a ver, yo sí me encuentro, o sea, he recibido información de, si no cobras bien, no estás valorando tu trabajo. El precio que tiene tu consulta refleja qué tanto valoras lo que haces, y eso me parece puerco también, o sea, no creas. No, bueno, tampoco tengo a nadie así que tenga diciéndomelo, que recuerde diciéndomelo, pero sí hay algo de eso, pues, ¿no? Y luego pasa, o sea, sí pasa, es como cuando la gente busca terapeuta, ¿no? Y te pregunta cuánto cobras, y el terapeuta dice 2,000 pesos la sesión, hay algo que se huele como que es un gran terapeuta, ¿no? Y obviamente no hay una relación entre el precio y la calidad de la terapia. Entonces, eso me parece muy importante decirlo. Sí, tal vez hay exacto, tal vez hay terapeutas con una trayectoria gigante, personas con muchísima experiencia, ¿no? Que tal vez ahí podría haber cierto tema con la calidad. Pero eso, es como, a mí me parece importante decir, una terapia de menor precio no es una terapia más chafa y una terapia más cara no es una mejor terapia, ¿no? Me pasa también que a mí también me cuesta trabajo cobrar. Siento que con el tiempo, o sea, antes vivía angustia, hace años ya, pero cuando ya acababa la sesión, ¿no? Y las personas se empezaban a parar y ya se iban y no me pagaban. Y yo, como les digo, o sea, me costaba muchísimo trabajo. A veces no lo decía, o sea, a la gente luego se le olvida, están metidos en unos temas, se les olvida y se iban y a la siguiente podía, oye, la vez pasada no me pagaste, pero yo me había dado cuenta desde la vez pasada y no me atreví a decir, desde que se empezó a parar así, adiós, ¿no? y no decía nada. Entonces, bueno, creo que también con los años de experiencia eso me cuesta menos trabajo, pero sí me doy cuenta, por ejemplo, hoy en día, que tengo un montón de gente que veo que me paga cuotas muy, muy bajas, pero no decir, bueno, tengo mis 3 espacios pro bono, no, o sea, si yo no les voy a decir el número de espacios pro bono, que no sé, tampoco lo tengo claro, pero es muchísimo, ¿no? El 10%. No. Ni el 15%. No, es más, ¿no? Puede ser más de Exacto. Sí, ¿no? Y bueno, y hay gente que me paga completo, pues, ¿no? Pero es difícil para un par. Son los que me mantienen. Ya con eso me sostengo.
No, pero, o sea, bueno, a lo que voy es que justo habla de la dificultad de cobrar y también de cómo esta profesión está pegada con hacer el bien, ¿no? O sea, como mucha gente le preguntas, ¿por qué estudias psicoterapia? Porque quiero ayudar a la gente, ¿no? Es como, sí, como que lo que nos tiene que mover a esta profesión es querer hacer un bien, ¿no? Y entonces, otra vez, eso no se cobra. Oye, tengo una digresión. Es que yo creo que la terapia obviamente sí incluye el escuchar, pero no es que te están pagando porque les escuches, o sea, no es solo escuchar. Y creo que ahí está la clave de por qué sí cobramos, ¿no? O sea, igual escuchar es un gran trabajo, no es que cualquiera en cualquier momento te va a escuchar. Ojalá y las personas nos escucháramos más, estoy de acuerdo. Pero creo que la formación no solo, o sea, sí incluye el cómo escuchar desde con una actitud distinta a lo cotidiano y muchas otras cosas, ¿no? Un entrenamiento muy amplio y completo, sí. Sí, o sea, que tiene que ver con incluso una filosofía de cómo miras a la persona, cómo miras al mundo, cómo miras las interacciones, o sea, sí estamos entrenadas y, o sea, como tenemos un conocimiento que no tiene... No solo tenemos un conocimiento que no tienen el común, sino que además en el momento de la terapia nos ponemos en una actitud que no tenemos todo el tiempo, ¿no? Yo le he dado terapia a amistades y fíjate que, o sea, como ahorita pensando en lo del dinero, yo pensaba como... Cuando le he dado terapia a amistades, yo decía, a ver si no me cuesta trabajo cobrarles, ¿no? Porque es mi amiga o es mi amigo y entonces me buscaron para que fuera su terapeuta y que les voy a cobrar. Qué raro, ¿no? Y la verdad es que no solo no me fue difícil cobrarles, sino que no me regatearon, siempre me pagaron a tiempo, o sea, como yo me sentí como muy valorada por ese intercambio que tuvimos. Porque creo que nunca hubo como esta cosa de, ay, pero hazme un descuentito, ¿no? No me cobres tanto. Que digo, si lo hubieran necesitado les hubiera hecho un descuento, pero a lo que voy es que sí creo que sí hay un reconocimiento de que estás haciendo un trabajo cuando te pagan. Y no significa que si te pagan más te reconocen más, sino que si te pagan, pues creo que según la proporción de lo que puedes pagar, ¿no? Bueno, ahorita que estaban hablando y que Sol planteaste la pregunta, se me vinieron varias cosas que he escuchado y leído durante formaciones o durante textos que he leído, ¿no? Lo primero que se me vino es una maestra psicoanalista que decía, no se puede hacer nada con la resistencia económica, ¿no? Decía ella. ¿Cómo? O sea, de que si habían formas de resistencia, el decir no tengo dinero era una forma de resistirse al proceso, psicoanalíticamente hablando, ¿no? De la resistencia psicoanalítica, que es la más complicada de tratar, ¿no? Eso decía ella. Tenía otra maestra que me convencía más porque decía que sí tiene que haber un cobro, ¿no? O sea, no importa cuál, ¿no? Pero sí tiene que haber un cobro porque en primera lo que hacemos, o sea, realmente se le puede adjudicar un precio, ¿no? Esto de escuchar, de estar para ti, de ponerme en paréntesis y escuchar todo lo que tiene que ver contigo. O sea, ese hacer se le puede poner un precio y si no se cobra, decía ella, se crea una deuda que no puede pagar porque ¿cómo haces eso que hizo por ti el terapeuta? Es lo que decía ella. Y por otro lado, recuerdo que estaba leyendo un libro que decía que, ¿qué significados tenemos sobre el dinero? O sea, si pensamos que el dinero es sucio, ¿no? Algo ahorita que estaba diciendo Moni entonces se ensucia, ¿no? Y claro, o sea, el dinero surgió como una forma de intercambio para simbolizar nuestro trabajo, para no llegar con una reja de tomates, ¿no? Y decirle a mi terapeuta, toma esta reja de tomates y dame terapia, ¿no? Entonces simbolizo esto con este papel. Ese era el principio entiendo que del símbolo dinero, ¿no? Y el dinero, y lo que decía es que el dinero sirve para vivir bien. O sea, y conectándolo con algo que había leído de filosofía budista, decía, tiene que tener el monje una vida con los mínimos, con el mínimo de comodidad para poder entregar amor al mundo.
Ajá, pero no precarias, ¿no? Con comodidad. Con comodidad O sea, cómodo, suficiente. cómodo, claro. Si Sí. no Sin tienes lujo, sí, sí, asegurada el alimento, el vestido y la casa, Necesidades no básicas. puedes estar incondicionalmente Sí, de para acuerdo, los de demás, acuerdo. ¿no? Estás Sí. en la ansiedad, ¿no? Claro. Y entonces necesitamos, o sea, como nuestro trabajo representa que tenemos que tener un mínimo de comodidad, de certeza económica para poder no estar pensando de, ay, es que tengo que pagar esto y aquello y el otro, y puede estar para ti. Me puedo olvidar un rato de eso, ¿no? Y la otra es que decía este terapeuta, que me gusta mucho cada vez que lo leo, es tenemos que procurar que nuestro paciente empiece a ganar más dinero. O sea, ¿qué le impide ganar más dinero, no? Decía. Él decía cómo se impide ganar dinero, porque eso también tiene que ver con su mejor calidad de vida, ¿no? Y con y que pueda seguir viniendo al proceso, decía, ¿no? O sea, incluso es esto, como poder producir un poco más de dinero dentro de sus rangos o lo que pueda hacer, es como una forma también de ir colaborando con la salud mental. Eso por un lado. Por el otro lado, pienso como en el problema sistémico organizacional que tenemos. Cuando yo egresé, pues el primero era como, si me voy a dedicar a dar terapia, vamos a trabajar en instituciones de gobierno o por la práctica privada. Y algo que he visto, no sé si pasa en todos lados, donde yo crecí, que fue en Chiapas, veía que la práctica pública, o sea, en hospitales y así, además de que no había ni siquiera espacios adecuados para la psicoterapia, porque el cuidado por la salud mental no existe, así como algo importante, como una especialidad importante dentro del cuidado de la salud, pues ya tenían un sueldo, entonces ya no había que formarse más, no había que cuidar más, entonces habla de cierta parte de calidad, que es diferente en la práctica privada, porque lo que decía Sol, hay que seguirse formando, hay que seguir, y esas formaciones no son baratas, no son económicas, ¿no? Entonces, sí como se ha desfigurado un poco, ¿no? Que decir, pues claro, podrían venir y no cobrarles, pero me paga el gobierno mi cheque a la quincena o por paciente y ya, y así ya no les cobro y puedo atender de la clase social que sean y lo que sea, ¿no? O sea, hay una cuestión ahí de estructura que no se ha cuidado respecto a la salud mental, ¿no? No solo desde la psicoterapia más eurocentrista, ¿no? Sino de las otras formas, ¿no? de psicoterapia. Y creo que eso también es un tema que atraviesa. O sea, si yo quiero entrar a la práctica privada, tengo que formarme más, tengo que estudiar más, que es una inversión y también eso implica un cobro, ¿no? Sí, es que escuchándolas me saltan cosas, ¿no? Por un lado, esto que decías de, bueno, hay que ayudar a los pacientes a que ganen más dinero. Yo digo, bueno, ¿de qué contexto estamos hablando? Sí, claro, ¿no? Claro. Cuando yo trabajaba en la Sierra Mazateca y la gente llegaba y te pagaba con chayotes o limpiando el consultorio, ¿no? Ahí yo no me sentía mal. Ni me daba vergüenza, ni me sentía poco ética. Era una cosa tan, no sé si es porque es tan concreto, ¿no? Y además la decisión de qué llevaban, o sea, no les voy a decir 3 chayotes por terapia, ¿no? O sea, cada quien llegaba con lo que quería, podía, consideraba que esto ameritaba, ¿no? Y eso de alguna manera me parece más auténtico, ¿no? Pero bueno, allá lo podía hacer porque allá, pues, digamos, había cosas resueltas, ¿no? O sea, no había una renta que tuviera que pagar como las que pago acá, ¿no? Y en todo caso, hasta con mi casero yo podría negociar el maíz y los chayotes, ¿no? O sea, sí hay un tema de trueque, que funciona bien y que te permite hacer ese tipo de intercambios. Y entonces, este tema de que ganen más, pierde todo el sentido del mundo, ¿no? Aquí en la ciudad lo que sí he hecho, sobre todo lo he hecho con jóvenes que están estudiando y demás,
y que no tienen apoyo de su familia, es que le digo, bueno, mira, pues regálame hora por hora, ¿no? Si yo te doy una hora de sesión, tú dame una hora de capturar esto, de transcribir esto, de hacerme un favor de ir y llevar no sé qué, o como casi que me invento cosas, ¿no? Y llega a funcionar porque sí hay un compromiso como muy profundo en los procesos, ¿no? Pero todo lo demás sí está complejo. Ahora, también creo que nos toca preguntarnos cuál es la relación que tenemos con el dinero, ¿no? Y qué hemos aprendido respecto al dinero. Yo vengo de una familia hippie, claramente, ¿no? Y en ese sentido, yo crecí aprendiendo que si tú eras rico, es porque algo malo habías hecho en la vida, ¿no? O tenías una superherencia o te habías transado a alguien, y si tenías una superherencia, igual venía de una tranza, ¿no? O sea, como tener mucho dinero era casi sinónimo de ser mala persona, ¿no? Entonces, pues yo no quiero ser mala persona, ¿no? Exacto, o sea, como sí hay una serie de aprendizajes, ¿no? Y también es cierto que a la hora del vínculo nos da señales, ¿no? Bueno, yo escuché un caso tuyo que ya tú sabrás, pero de en qué momento me pagan, ¿no? Acabando la sesión, 2 semanas después, al mes, nunca, ¿no? O sea, eso también entiendo que es parte del proceso, pero es que también los contextos nos definen tanto que eso me causa mucho conflicto en mi cabecita. Sí, para mí también es un tema, o sea, pensaba en los contextos y justo yo vengo de un contexto en donde eso, parecido al de Sol, ¿no? Donde mis papás son comunistas y han estado. Entonces el dinero, pues el dinero es mal habido, ¿no? O sea, si tienes dinero es porque algo mal hiciste, porque lo robaste, porque no, o sea, alguien que trabaja no puede tener estas mansiones. Si alguien que trabaja bien o de manera honesta no puede tener estas mansiones, eso no es real. Y entonces para mí el dinero sí es como algo que yo no soy una buena persona y entonces me cuesta mucho trabajo cobrar, o sea, sí lo cobro, creo que ahora cada vez me pagan más lo que cobro, pero sí paso por la culpa y además lo que me ocurre es que no cobro cuando tengo que cobrar, entonces me pagan cuando me quieren pagar, entonces es como un poco mostrando que el dinero no me es importante, cuando en realidad sí me es importante porque pues tengo que pagar las cuentas, ¿no? Ajá, o tengo que pagar la escuela de Nicolás y así sucesivamente, pero no sé cómo, ¿no? Entonces, o sea, como que me doy cuenta que cuando llegan, o sea, uno de los lineamientos o de las cosas que le puedo decir, no digo eso, digo, bueno, pues me puedes pagar, pues si quieres antes o después o durante, y no me o sea, así lo digo así como... El próximo año. O sea, lo digo un poco de pasada, o sea, sí me parece grave, porque luego digo, ¿cómo le cobro si nunca le dije? O sea, eso es mi gran problema. No lo haces en el encuadre. No lo hago, o sea, sí lo hago, pero lo hago muy de pasada, así como, ay, y además... Eso no importa, ¿no? Y ya por ahí, pues ahí me pagas cuando puedes, ¿no? Entonces... pues me sale todo chueco, ahora he tratado de hacerlo un poco más ordenado, pero los efectos de esto, pues también me doy cuenta que me generan malestar, porque digo, maldita sea, si sí trabajé, ¿por qué no tengo? ¿No? Entonces mi pelea de trabajo, pero no tengo. Está invertido. Ajá, pero no lo... Caja de ahorro. Caja de ahorro, a ver cuándo te lo dan. Empiezan a pagar las deudas. Ajá, pero luego no lo cobro, pero después digo, ay, ¿cuándo me pagó? Ay, ¿cuántos me deben? Ya no sé si me deben 3 o no me debe. O sea, a esos extremos puedo llegar. Y que me parece que está mal. Y o sea, cuando tienen el discurso como de no valoro mi trabajo, yo digo, no es cierto. O sea, por mí no cruza por la idea de que yo no valoro mi trabajo y por eso no cobro. No.
Me parece que tiene que ver con mi contexto, lo que yo entendí acerca del dinero y entonces la relación que yo he construido con el dinero, creo que es ahí donde yo estoy puesta, no que si lo valoro o no. Digo, no, sí valoro. Y luego digo, claro, ¿cómo voy a seguir tomando un curso o un diplomado o lo que sea? Pues si no cobro, pero luego si los cobro. Entonces, así es como un círculo vicioso que se vuelve enorme y que ya no le encuentro ni pies ni cabeza y que no sé por dónde empezar, pues, ¿no? O sea, trato de ser ordenada y cuando soy digo, sí, está bien. Pero muchas veces, o sea, justo pensaba en una que me debe un montón. Yo digo... Saludos a la... No, pero un poco... pero lo hablé. O sea, sí lo hablé con ella, ¿no? Pero tiene que ver con que me cuesta trabajo, con que... ¿Por qué no lo puse desde antes, no? Y creo que pasa por el otro lado también, como de decir... como si hay otras cosas que también son más importantes para las personas, ¿no? Como de, pues es que no te pagué porque, no sé, me pasó tal cosa, o tengo que hacer tal cosa, o tuve que pagar. Y entonces yo me quedo pensando, pero ¿cómo miran también las otras personas este trabajo, o esto que vienen, ¿no? ¿Cómo la miran? ¿Y yo qué hago para que esa otra persona tal vez no sé si no valore, no sé si esa sea la palabra, sino que... o lo pueda ver, como decir, bueno, este pago es igual de importante que este otro y que este otro. Y que, o sea, pero... pero no sé si tenga, o sea, pienso que puede ser que hago yo algo para que eso no pase, pero que también la otra persona puede decir, bueno, eso, como hay manga ancha, pues como no pasa nada. Entonces como que digo, pues sí, tiene que ver con mi historia del dinero, sin duda, y así. Digo, todo mal. Es que les escucho y pienso cómo el género está atravesado ahí y no sé exactamente, no tengo así el argumento claro de por qué somos mujeres, pero bueno, el dinero y las mujeres tampoco han sido grandes amigos en la historia, ¿no? Entonces yo creo que también por ahí atraviesa entre la forma de la profesión y el género, ¿no? También pienso que no nos vamos a hacer ricas de ser terapeutas, o sea que también eso es importante. Como, sí, pero siento que, o sea, de la terapia, bueno, no sé, me parece que a veces puede parecer, ¿no? Como si tienes una tarifa medianamente alta, es como, no, esta mujer es millonaria, pero les juro que si uno hace las cuentas, al final, no, o sea, pues nos puede dar para vivir, pero no es una cosa de que nos vamos a hacer ricos de dar terapia. Y luego también pienso eso, como que me dejan pensando en cómo se significa la terapia hacia afuera, o sea, qué significado tiene para el mundo la terapia, ¿no? Porque veo con muchísima frecuencia el regateo, ¿no? Es como tú, o sea, la gente se acerca a pedir terapia, te pregunta cuánto cobras. Por ejemplo, en los chats, que estoy en un chorro de chats así de terapeutas, muchas veces, ¿quién puede ver a tal persona? Puede pagar 300 pesos, ¿no? Y es como, la gente decide cuánto puede pagar por la terapia, pero eso no pasa si tú vas a ir al doctor, ¿no? O sea, si vas a ir al doctor, el doctor cobra eso, y si tú no puedes pagar eso, pues no vas a ese doctor, te vas al seguro, ¿no? U otras cosas. Y con la terapia no pasa así, ¿no? Es como eso, pienso que hará que tenga este carácter donde la gente decide cuánto está dispuesta a pagar por la terapia, ¿no? No en todos los casos, pero es muy común, ¿no? También pasa como por la bondad y por la generosidad de una. Es que tú eres tan buena, eres tan linda y eres tan generosa y eres tan compartida y eres no sé qué. Entonces, como eres tan, entonces te puedo pagar esto, ¿no? Porque tú me vas a decir que sí, porque eres tan buena. Y es como, sí soy buena, pero sí como, o sea, como que ahorita que decías eso me hacía pensar en esto que cruza por la bondad y qué tan buena persona eres, pues, ¿no? No sé. O sea, se dice a través del género, se está recordando una serie documental que está muy buena. Mírenla, se llama Supongamos que Nueva York es una ciudad, ¿no? Y entrevistan a esta comediante Lebowitz y hay un capítulo sobre el dinero, ¿no? Y entonces ella dice, cuando hablé sobre dinero, mi papá me dio una bofetada así durísima. Y entonces me descubrí no pudiendo hablar de dinero con mi contador. Y mi contador me dice, es que del dinero se tiene que hablar. ¿No? O sea, como sumando este tema del género y el dinero. También, o sea, en la cuestión de vida, yo vengo de
de una familia de comerciantes también. y la carencia era suficiente como para decir, no vamos a dejar ni un peso. Y lo que decía Sol sobre este caso es que me ha pasado con un paciente que cuando la confrontación es muy dura y no le gusta no le gustó lo que pasó en la sesión, se tarda en pagarme. O sea, porque ahora ya está el tema de las transferencias y todo eso que cambia también los significados. No es lo mismo pagar físico que pagar con transferencia, que pagar con los tomates, ¿no? Que, o sea, es como diferente, ¿no? Y también, o sea, como volver al tema de... O sea, al final la salud mental aparentemente es un tema intangible. Por eso es difícil ponerle costo. Porque es decir, no, esta jarra tiene un costo porque está hecho de materiales y los aranceles y no sé qué. Y entonces, pero eso cómo lo dimensionamos nosotras, ¿no? O sea, creo que, y como no es algo como plausible, no se les da mucho lugar a la salud mental, porque aparte es esto, en este sistema de ganar dinero, lo importante es ganar dinero. Y no voy a perder dinero yendo a hablar con alguien que voy a ganar, ¿no? Entonces creo que ahí es o sea, qué tanta importancia se le da a la salud mental, qué tanta importancia le dan las personas, qué tanta importancia le dan a las personas a la salud mental de sus hijos, por ejemplo, a la salud mental de sus parejas. La psicopatología está súper normalizada. Hay gente que en las familias viene con casos súper graves y lo tiene, así es, ¿no? No, o sea, hay que atenderlo. Y qué tanto le importa al Estado la salud mental de su pueblo. Es que me estaba acordando de una experiencia que tuve con un consultante que lo veo desde que tenía como 14, no, como 11 años, era chiquito. Ay, sí, yo. Cuando empecé mi carrera a los 11 años, ya tengo 30 años de experiencia. No. Pero, o sea, a mí se me hizo súper interesante porque en algún momento, ya que habíamos avanzado en el proceso un poco, me decía, es que, ¿cómo sé que puedo confiar en ti? Y yo, bueno, ya le explicaba, ¿no? Como este es un espacio de confianza y aquí todo es confidencial y pues yo estoy haciendo como mi mayor esfuerzo para que puedas expresarte y para cuidar, bla, bla, bla. Me decía, o sea, sí, pero me cobras. Bueno, le cobras a mi mamá, ¿no? Entonces, pues yo no sé, o sea, como que siento que lo estás haciendo por dinero. Y sí me confrontó porque, pues, yo creo que varias personas han de pensar eso, pero no te lo dicen, ¿no? O sea, los adultos y adultas no te dicen como, pues, ¿qué tanto sí me quieres? O ¿qué tan auténtica estás siendo conmigo? ¿Qué tanto estás para mí? Porque me estás cobrando. Y lo que me pasó con él fue que le dije, tienes razón, sí es una relación distinta a si no te cobrara, pero yo esto es lo que decidí hacer como trabajo para mantenerme, entonces pues te propongo que le demos tiempo, a ver si con el tiempo puedes confiar en mí. Y al final sí, creo que sí sucedió y me da ternura porque ahora ya tiene como 19, ya está en la universidad, y la última vez que lo vi me decía, oye, ¿tú puedes ser amiga de tus consultantes? Y yo, sí, creo que sí se puede. Yo he sido amiga de mis terapeutas y así, depende de la persona. Bla, bla. Bueno, ya le expliqué, pero es eso. O sea, sí creo que, por supuesto que sí hay algo que es distinto en una relación de terapia y es distinto si la terapeuta te está cobrando directamente a si no te está cobrando. Yo creo que cuando yo estaba haciendo prácticas, que me acordaba de lo que decías, Gabriel, de trabajar en los servicios de salud pública, pues es diferente porque ahí la gente no me pagaba a mí directamente. Entonces, no sé si también era por los años de experiencia o qué, pero sí yo sí sentía que tenía un lugar distinto frente a esa persona que lo que tengo ahora cuando sí me tienen que pagar. Pues bueno, ahí está el tema del dinero y lo que pensamos. ¿Qué piensas tú? ¿Quieres más dinero? ¿Quieres menos? Vale la pena recuperar el tema de la salud mental y su importancia, ¿no? O sea, como no olvidarla, no desvalorizarla tampoco, y eso. Pues dale a la campanita, síguenos en YouTube, suscríbete, síguenos en Instagram, en Facebook, en TikTok. También estamos en Spotify.
Ya había dicho la señora de los colchones también, del fierro viejo. Ya está nuestro anuncio en Cinépolis también. No es cierto, me censuras de la marca. Por favor, patrocínanos. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Panterapia Podcast.